Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, tengo un vídeo que estoy segura que les va a encantar. Prepárense porque les voy a contar sobre algo que, créanme, nadie vio venir. Estamos hablando de una noticia que explotó en Internet, una noticia que dejó a todos boquiabiertos y que probablemente sigue siendo el tema de conversación en redes sociales. Y sí, lo han adivinado, es sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que no están tan metidos en el mundo de las series turcas, Hande y Kerem son dos de los actores más famosos de Turquía, conocidos principalmente por su papel protagónico en la exitosísima serie Love is in the Air. Y la noticia de la que les voy a hablar es sorprendente. Antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, déjenme decirles algo: si son nuevos en el canal, muchas gracias por estar aquí. No olviden suscribirse para no perderse ningún vídeo. Aquí hablamos de series turcas, chismes, noticias de celebridades y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Y si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ahora sí, vamos a lo importante. Imagínense que es 14 de agosto de 2025. Las redes sociales están que arden, los foros de discusión hierven y los tabloides digitales publican noticias tras noticias. ¿La razón? Una bomba, un terremoto en el mundo de los fans de Hande y Kerem han anunciado: bueno, ya les diré, no los voy a torturar más. La noticia es que se separaron. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones tanto en la pantalla como en la vida real, han decidido tomar caminos separados. Y la forma en que esto se hizo público y las razones que se rumorean, son lo que hace esta noticia tan explosiva. Empecemos por el principio. Hande y Kerem, después del éxito de Love is in the Air, se convirtieron en la pareja favorita de todos. Su química era innegable, su conexión era palpable, y sus constantes muestras de afecto en público alimentaban la esperanza de todos los fans de que su amor fuera duradero. La serie los unió, los fans los unieron, parecía que su historia de amor era digna de un cuento de hadas. Y así fue. Los rumores sobre su relación comenzaron a circular durante la emisión de la serie, y poco a poco se confirmaron. Fotografías de ellos juntos, mensajes en redes sociales, escapadas románticas. Todo indicaba que Hande y Kerem eran, efectivamente, una pareja. Y no una pareja cualquiera, sino una de las más mediáticas y queridas del momento. Su relación no solo era celebrada por los fans, sino también por la industria. Ambos eran embajadores de marcas importantes, participaban en eventos juntos, y su presencia garantizaba una gran atención mediática. Eran, sin duda, una de las parejas más influyentes y rentables del panorama turco. Pero como suele suceder en el mundo de la farándula, las cosas no siempre son lo que parecen. Y como muchos de nosotros aprendimos en su momento, las historias de amor perfectas, a veces terminan. La noticia de su separación llegó de manera un tanto peculiar. No hubo un comunicado oficial conjunto, ni entrevistas exclusivas donde explicaran las razones de su ruptura. Lo que hubo fue un goteo de información. Empezó con rumores en redes sociales, comentarios de fuentes cercanas a la pareja, y luego, las señales. Hande empezó a dejar de publicar fotos con Kerem. Kerem, por su parte, también disminuyó la presencia de Hande en sus redes. Las fotos juntos que solían compartir desaparecieron. Sus salidas públicas se espaciaron. Y claro, el Internet, que nunca perdona, comenzó a especular. Al principio muchos negaron la ruptura. Son rumores, decían. Seguro están ocupados con sus trabajos. Es normal que no se muestren juntos todo el tiempo. Pero las señales eran cada vez más claras. Y finalmente llegó la confirmación, indirecta. La confirmación de la separación llegó, curiosamente, a través de una entrevista con una revista turca. No fue ni Hande ni Kerem quienes hablaron, sino una persona cercana a la pareja, que filtró información. Según esta persona, la relación había llegado a su fin debido a diferencias irreconciliables. ¿Y cuáles eran esas diferencias irreconciliables? Pues ahí es donde la historia se pone interesante y las especulaciones se disparan. Los rumores apuntaban a varias posibles razones. Una de ellas era la presión mediática. La constante atención de los medios, el acoso de los paparazzi y la falta de privacidad habrían desgastado la relación.
Otra de las razones que se mencionaron era la incompatibilidad de agendas. Ambos tenían proyectos profesionales muy ambiciosos. Ande, por su parte, estaba inmersa en nuevos proyectos televisivos y publicitarios. Kerem, igualmente, tenía varios proyectos en marcha, incluso algunos fuera de Turquía. La distancia y la falta de tiempo habrían dificultado el mantener la relación. Sin embargo, el rumor más jugoso y el que más controversia generó fue el de la infidelidad. Se decía que Kerem había sido infiel a Ande con otra persona. Obviamente esta acusación no fue confirmada ni negada por ninguna de las partes. Pero la especulación fue enorme. Se mencionaron nombres de otras actrices y modelos turcas, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y acusaciones. Los fans de Ande, por supuesto, defendieron a su ídola, mientras que los seguidores de Kerem intentaron justificar su comportamiento. Como siempre, la verdad se perdió en el ruido. Nunca se supo con certeza qué pasó. Pero la separación era un hecho. Ande y Kerem habían terminado su relación. Y el mundo, al menos el mundo de las series turcas y el entretenimiento, se tambaleaba. La ruptura de Ande y Kerem no solo fue una noticia impactante, sino también un evento que marcó un antes y un después en la percepción de las relaciones en el mundo del espectáculo turco. Demostró que incluso las parejas más sólidas y queridas pueden sucumbir a la presión, la distancia y las diferencias. Después de la separación, tanto Ande como Kerem continuaron con sus carreras profesionales. Ande siguió cosechando éxitos con sus nuevos proyectos, y Kerem se mantuvo activo en la industria, participando en series y películas. Intentaron, al menos públicamente, mantener una relación cordial, pero la herida de la separación era evidente. La noticia de su ruptura también tuvo un impacto en los fans. Muchos se sintieron decepcionados, otros enfadados, y algunos simplemente tristes. La pareja Ande-Kerem, que había sido un símbolo de amor y felicidad, había desaparecido. Y con ella se fueron las ilusiones de muchos. La separación también generó un debate sobre la privacidad de las celebridades. ¿Hasta qué punto tienen derecho a vivir su vida privada? ¿Deben las celebridades rendir cuentas a sus fans sobre sus relaciones personales? Estas son preguntas que siguen vigentes y que seguramente seguirán generando controversia en el futuro. ¿Y qué pasó con Love is in the Air después de la separación? Bueno, la serie ya había terminado su emisión, pero la noticia de la ruptura revivió el interés de los fans. Muchos volvieron a ver la serie, nostálgicos por los momentos felices que Ande y Kerem habían compartido en la pantalla. Otros, en cambio, se negaron a verla, sintiendo que la magia se había roto. En resumen, la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un auténtico bombazo que sacudió el mundo del entretenimiento turco. Una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que terminó con un final agridulce. Una ruptura que nos recordó que incluso las relaciones más populares y admiradas pueden ser vulnerables a las presiones y las circunstancias. Y como siempre, la verdad, al final, queda en las manos de ellos. Lo único que podemos hacer es especular y disfrutar de las consecuencias de sus decisiones. Pero bueno, como siempre, la vida continúa. Hande y Kerem siguieron sus caminos y nosotros, sus fans, aprendimos una lección valiosa, que las relaciones, incluso las más bonitas, pueden terminar, y que lo importante es seguir adelante con o sin finales felices. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de la separación de Hande y Kerem. Sé que es un tema que les interesa mucho y que todos teníamos curiosidad por saber. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Dejen sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que fue por la presión mediática, por la distancia, o por algo más? ¿Qué otros chismes del mundo turco les gustaría que cubriéramos en el canal? Cuéntenme todo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y no olviden, denle a ese botón de me gusta, compartan el vídeo y suscríbanse para más contenido interesante y entretenido. Hasta la próxima.